Sí, se escucha, Lick. Estamos bien entonces. El día de hoy vamos a tratar el tema, continuando con los temas de los trastornos de la personalidad en la segunda parte. En la primera parte nosotros hablamos acerca de algunos trastornos, los cuales pues hemos ido discutiendo. El día de hoy le vamos a dar continuación a todos esos trastornos. ¿Ya tienen la pantalla? Vean por favor. Sí, Lick. Okay, estamos bien, estamos bien. Bien, el día de hoy, como les decía, vamos a continuar el tema. En la primera parte hablamos acerca de la personalidad esquizoide, hablamos de la paranoica, hablamos de la ciclotímica, hablamos de la personalidad antisocial, hablamos de varios tipos de personalidad, pero hablamos también de algo otras que para hoy no tenemos para definirlo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dependiente, vamos a hablar de la narcisista, vamos a hablar también de la personalidad límite, vamos a hablar también de diferentes tipos. Ya los vamos a ir enunciando y los vamos a ir discutiendo. Como les decía, ya hablamos del antisocial, ya hablamos de la paranoica, ya hablamos del esquizoide, ya hablamos de la ciclotímica. Y ahora pues tocaría hablar acerca de la personalidad límite, la personalidad dependiente, la personalidad histriónica y la personalidad obsesiva compulsiva y la personalidad por evitación. Puede ser que en el momento del desarrollo de las diapositivas no estén en ese orden, pero eso no es importante. Lo importante es que conozcamos cuáles son las causas, cuáles son las manifestaciones que estas personas tienen y recordarles también de que cuando hablamos de personalidad ya dijimos que la personalidad nace prácticamente como producto de la influencia social. Por lo tanto, es todo lo que nosotros recibimos, todas las influencias que nosotros recibimos, nuestra personalidad las va absorbiendo y va conjuntando la propia personalidad. Como dije anteriormente también, personalidad es como una huella digital, no hay dos personalidades iguales, sino que cada uno de nosotros tiene sus propios rasgos y su propia imagen. Recordemos también que personalidad es la imagen que yo brindo hacia todos los demás. La gente me reconoce a mí por mi personalidad. ¿Ya? Aunado a eso, tenemos nuestro temperamento que fue heredado por nuestros padres y el carácter que también nos heredaron nuestros padres, pero que es modificado. Pues el día de hoy vamos a hablar de trastornos de personalidad y al hablar de trastornos seguimos diciendo, mire, son cosas que no fueron bien hechas o influencias sociales totalmente negativas o mal cimentadas o simplemente mal dirigidas. Vamos a hablar de la personalidad dependiente, primeramente. Mire, ese es un estado mental en que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Esto quiere decir, son aquellas personas que dependen de otros, que decidan por ellos, dependen de otros que tomen la iniciativa por ellos, dependen de otros que hablen por ellos y si es posible que hagan las cosas por ellos porque ellos no se sienten capaces si no son supervisados o están bajo el dominio de otra persona. Este tipo de personas es muy frecuente, ¿verdad? Este trastorno, mucha gente lo tiene y no es culpa genética de nadie, sino que simplemente es, como les decía al principio, es un problema de influencia social mal orientada. A veces en casa se equivocaron con nosotros en nuestra crianza, ¿verdad? A lo mejor nunca nos dejaron hacer nada, toda la vida hubo alguien que hiciera las cosas por nosotros, ¿verdad? Y entonces eso nos vuelve dependiente de las demás personas. Mire, yo he conocido casos de gente que se sienta a la mesa y mientras no le ponen la comida, no comen, pues, o si les ponen la comida y no les han puesto los cubiertos, no comen hasta que no aparezcan los cubiertos, ¿verdad? Pudiendo levantarse perfectamente a buscarlos, pudiendo perfectamente levantarse y servirse, pero no hacen nada porque están esperando que la otra gente haga las cosas por ellas. Este tipo de personalidad es bastante frecuente. Continuamos. Las causas. Dice que la personalidad dependiente, las causas son desconocidas. ¿Por qué razón? Pues como les digo yo, es pura influencia social. Es una influencia social mal encaminada, que puede variar de una persona a otra persona. Puede ser que a mí me hayan hecho dependiente de una forma y a otra persona le hicieron de otra forma y así por consiguiente todos podemos reaccionar en diferentes formas a los estímulos que recibimos.
Es un trastorno que generalmente comienza en la infancia, por eso lo mencionaba yo. Mire, padres deben de hacer que sus hijos se vuelvan independientes, no dependientes. ¿Verdad? Porque cuando se vuelven dependientes, cuando ya crecen, cuando ya son adultos, se vuelven personas que dependen de otras personas, porque no están acostumbrados a satisfacer sus propias necesidades. Este es uno de los trastornos más frecuentes, dice, es igualmente tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Porque ahí depende de las pautas de crianza, de cómo se recibió en la casa, ¿no? ¿Qué son las pautas de crianza? Mire, a mamá la criaron de una forma por ser mujer, a papá la criaron de otra forma por ser hombre. Mis abuelos fueron criados de otra forma, mis bisabuelos fueron criados de otra forma, mis tatarabuelos fueron criados de otra forma, y todas las veces ha habido eso lo que se llama pautas de crianza. Ahora, cuando yo tenga mis hijos, los voy a crear también bajo mis pautas de crianza. No como me criaron a mí, es posible que no lo haga, puede ser que lo modifique o lo mejore. No como criaron a mi mujer, no, puede ser que lo modifique o que lo mejore. Yo puedo crear mis propias pautas de crianza para mis hijos. ¿Verdad? Eso es una cosa bien, bien fuerte. Si a algunos nos criaron dándonos duro con el cincho, pues puede ser que a mis hijos jamás se les va a tocar, ¿verdad? Yo tengo otros métodos para llamar la atención, que no es el golpe físico. En otros casos se repite y los hipotes se vuelven maltratados. Como decía, pues es uno de los trastornos de personalidad más frecuentes y igual común entre hombres y mujeres. Ahora, que quede claro, cuando hablamos de este tipo de trastornos que yo les voy mencionando, todos los trastornos que yo mencioné hoy, no son enfermedades, ¿verdad? No tienen la culpa, no se pasa como que fuera el COVID, ¿no? No se pasa por una bacteria porque te toquen o porque te hablen o porque te abracen, no tiene nada que ver con eso. Dije yo ya bien claro, la personalidad es producto de la influencia social. Por lo tanto, si yo recibo influencia social mal orientada o equivocada, entonces voy a tener este tipo de trastornos. Los síntomas. La persona que lo sufre, este tipo de trastorno, no confían en su propia capacidad de tomar decisiones. Como les decía, ellos necesitan de alguien que les dé la aprobación. Si van a comprar una blusa, necesitan ir con dos o tres amigas para que las amigas le den el aval de cómo le queda la blusa. No le hace caso al espejo que está en el probador, sino que simplemente ella necesita que los demás le confirmen que lo que está haciendo está correcto, que la decisión que va a tomar por lo que va a comprar es la correcta, porque ella misma no puede decidir. Pasa con los zapatos, pasa con los pantalones, pasa con los amigos, ¿verdad? ¿Querés que le hable a esa persona? Si vos querés, le hablo, si no, no querés, no le hablo. O sea, se vuelven tan dependientes en toda toma de decisiones en cualquiera de las cosas que nosotros tenemos en la vida diaria. Es posible que se sientan muy alteradas por la separación o la pérdida de alguien. Mire, este tipo de personas se aferra tanto a los demás que cuando los separan de ellos sufren demasiado. ¿Ya? Eh, ellos se ponen alterados, sufren, se ponen ansiosos, se ponen hasta depresivos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se les quitan la persona que en ellos tiene impacto. ¿Ya? Por ejemplo, se vuelven unas parejas bien tóxicas, donde a lo mejor el novio ya no quiere andar con ella, pero ella es una persona dependiente y entonces, olvídese, ella va a ser hasta mingos y pericos porque él no se vaya, ¿no? Y si es posible, va a ser sometida a maltratos, a insultos o lo que sea, pero con solo que no se vaya, lo que me puedan hacer no me importa. ¿Verdad? Pueden hacer lo que sea, dice, incluso sufrir maltrato con tal de conservar una relación o una amistad. ¿Verdad? Los síntomas del trastorno de la personalidad dependiente también pueden incluir que ellos evitan al máximo el quedarse solos. No pueden estar solos. ¿Por qué? Porque son dependientes. Ellos no pueden vivir solos. ¿Por qué? Porque son dependientes. Siempre dependen de alguien o de algo. ¿Eh? Resultan fácilmente lastimados por la crítica o por la desaprobación. Mire, ha habido casos en que uno puede observar que alguna persona se ha vuelto tan tóxica que quieren separarse de él o de ella y le dicen infinidad de cosas para que se vaya, pero ellos no van a entender por qué, porque saben que van a salir fácilmente lastimados si en caso se rompe con esa relación.
también se enfocan mucho en los miedos de ser abandonado. Mire, esto también, como les digo yo, tiene sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres tienden o pretenden separarse, es porque entre ellos dos ya se perdió ese vínculo del amor, ¿verdad? Ese vínculo de la pasión, ese vínculo de necesitarse uno con otro, ¿verdad? Entonces deciden separarse. Entonces al separarse, los niños que están en medio entran en un problema que, ¿y ahora qué? Si no va a estar mi mamá y no va a estar mi papá, ¿con quién me voy a quedar yo? Voy a quedar abandonado en el limbo, voy a quedar en medio de todos. Se van a ir los dos, ¿verdad? Y ya nadie me va a querer, ¿verdad? Entonces empieza a crearse ese miedo de ser abandonados y eso los vuelve dependientes. Entonces, lo importante es, para que nosotros también lo tomemos para nosotros, es el hecho de que los padres se dejen de amar, se dejen de querer, se dejen de necesitar o se dejen de sentir pasión entre ellos, no quiere decir de que, que van a dejar de ser padres, ¿verdad? Siempre van a ser padres para toda la vida. Mamá siempre va a ser la mamá y papá siempre va a ser el papá. Estén ellos juntos o no estén juntos, o estén separados o estén divorciados, o se muere uno o se muere el otro. El asunto es que uno de ellos nunca va a dejar de ser el padre o la madre. Además de los siguientes síntomas, también se vuelven muy pasivos en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque no sienten que sean impactantes dentro de una relación, cualquiera que ésta sea. Ellos buscan quien los cuide a ellos, no con quién compartir, ¿verdad? Ellos que andan buscando quién haga las cosas por ellos, no quién comparta las cosas con ellos y también comparta las responsabilidades. Ellos no están para eso. Simplemente ellos se vuelven pasivos por eso, porque evitan al máximo hacer otro tipo de relación interpersonal y cuidan la que tienen. Se sienten muy perturbados o impotentes cuando las relaciones terminan. Mire, el mundo se les acaba y se les acaba y se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque ellos dependen de otras personas. Si ellos rompen una relación, ya sea de novios o de esposos o de padres o hijos o lo que sea, ellos sienten que el mundo se abre a sus pies y ellos se van a ir en el hoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben cómo sobrevivir, no saben cómo sobrevivir dentro de un mundo en el cual ellos nunca han tomado ni han participado en decisiones. También, como decía, tienen muchas dificultades para tomar decisiones, ¿verdad? Sin que otros les aprueben las decisiones que ellos pretenden tomar. Si los otros le dicen que está bien, entonces toman la decisión, ¿verdad? Si otras personas son las que se encargan de decidir por ellos, mucho que mejor. También tienen muchos problemas para expresar sus desacuerdos con otros. Mire, ellos siempre le van a dar la razón al dominante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos son débiles, ellos son dependientes. Si el dominante dice sí, entonces ellos van a decir sí, ¿verdad? Si el dominante le dice levanta la mano, levantan la mano. Si el dominante le dice sentate, se sientan, ¿no? O sea, ellos se vuelven totalmente eh, presas fáciles para cualquier dominador o cualquier manipulador. Bien, vamos a hacer ahorita una dinámica en la cual ya ustedes ya conocen cómo funciona esto, ¿no? Ustedes se van a meter a su buscador de Google y van a escribir prácticamente la dirección que se les va a dar a continuación, ¿verdad? Es el Paul EB, ya se los voy a poner ahorita, se los voy a habilitar. O sea, es pauleb.com, pleca El Salvador Soto 840. Aquí la pregunta es bien sencilla. ¿Te identificas con el trastorno de personalidad dependiente? ¿Te sientes dependiente? ¿Sí o no? Si dices sí, no es nada del otro mundo. Si dices no, tampoco es nada del otro mundo. Pero ¿sé tomar decisiones o no sé tomar decisiones? Así es que métanse y vayan contestando de una sola vez. Se supone que tenemos ahorita en nuestro haber, vamos a ver cuántas personas tenemos. Tenemos 16, que sería el 100% hasta ahorita. No vayan a olvidar poner su nombre en el chat por cuestiones de asistencia para que estén ya contemplados, ¿verdad? ¿Te identificas con el trastorno de personalidad dependiente? Solo tenemos un resultado. Ya tenemos dos.
Hola, ¿estamos en contacto? Sí, licenciado. Sí. Es que hubo un problema, se cayó la internet. Pero ¿están viendo la pantalla ahorita o no? Sí, Ah, bueno. Entonces voy a jalar otra vez la presentación porque aquí la tengo ya. Bien, miren, tenemos 11 resultados hasta ahorita. Quiero ver. Tenemos 11 resultados, de los cuales dice 27% dice que sí, sí tiene personalidad dependiente y un 73% dice que no. Mire, eso es relativo, ¿no? Porque cuando nosotros vemos esta cuestión de que un 73% dice que no es dependiente, es porque han sido su forma de crianza, sus pautas de crianza fueron siempre establecidas a que realmente ellos tuvieran que realizar sus cosas por sí mismos. Un 27% dice, no, mire, yo soy bien dependiente porque a mí me crearon de esta forma. Bueno, no es nada del otro mundo. Repito, no es ninguna enfermedad viral, ni mucho menos contagiosa, ni nada de eso por el estilo. Pero cuando ya se vuelve crónico, entonces sí se puede volver bastante peligroso porque la gente puede aprovecharse de mí, ¿verdad? Entonces quedamos aquí, tuvimos 11 resultados, de los cuales el 73% dijo, mire, no me considero dependiente, y el 27% dijo, mire, sí, yo me considero de alguna manera dependiente. Bien, vamos a continuar con la clase. Voy a cerrar aquí y vamos a limpiar aquí de una sola vez y continuamos con la clase. Bien, tenemos otro tipo de trastorno, que es el trastorno de personalidad límite. Ese es conocido por las siglas TLP. Es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Mire, son aquellas personas que realmente son bien inestables emocionalmente. De repente están tranquilas y de repente algo pasó y explotan y son una bomba de tiempo. Entonces, mire, a veces son gente que no puede controlar esos impulsos y esas emociones y lo hacen explotar, ¿verdad? Entonces, estas experiencias, dice, a menudo lo llevan a tener relaciones impulsivas o relaciones caóticas con otras personas, ¿verdad? De repente estaban platicando y de repente tú dijiste algo que no debías y viene la otra persona y explota y te dice hasta de lo que vas a morir y hasta cómo vas a vivir, ¿verdad? Aunque después pueda entrar en una razón de decir, mírate, discúlpame, ¿verdad? Fíjate que saqué la caja ilustre, pero no fue mi intención, simplemente pues no pude soportar y exploté. Entonces, estas personas son consideradas de personalidad límite, o sea que quiere decir que su frontera entre la pasividad, la tranquilidad, la paz, están bien fácil de ser perturbadas. No necesitan visa para cambiar de una frontera a otra, sino que simplemente se pasan inmediatamente en cuestiones de fracción de segundos, están dentro del otro lado. ¿Ya? Bien, sigamos. Las causas también se desconocen. ¿Por qué? Porque pueden ser producto también de factores genéticos como factores familiares sociales. Es lo que estamos hablando de que la personalidad es producto de la influencia social, por lo tanto, puede ser de que realmente sean malas crianzas. Los factores de riesgo incluyen abandono o miedo al abandono de la niñez en la adolescencia. Miren, puede ser también que se dé el mismo caso de la personalidad dependiente, ¿no? En la cual el miedo a ser abandonados, a que los dejen solos, a que ellos no puedan estar junto a las personas que ellos aman, eso los hace explotar y tratar de defender con uñas, dientes y el pelo y todo lo que sea su relación. También puede ser que provengan de una vida familiar disociada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Familias disfuncionales, ¿verdad? La mamá es madre soltera, el papá los abandonó, se divorciaron, cualquier cosa puede haber pasado. También puede haber una comunicación bien deficiente en la familia, aquellas en las cuales la familia no tiene una muy buena comunicación, sino que simplemente todo es maltrato, ¿verdad? Este mono pamado, este no sirve, este mono es tonto, es disfuncional, una comunicación totalmente deficiente. O puede haber, en el extremo caso,
un abuso sexual o emocional cuando se está pequeño. El TLP dice puede ocurrir más a menudo en las mujeres, porque las mujeres son un poquito más susceptibles. Los síntomas pueden mejorar después de una mediana edad, o sea, cuando ya van entrando a la madurez, ellos van cambiando su forma de reaccionar. Ya no hacen pataletas, ya no hacen rabietas porque les da pena, ¿no? Los factores de riesgo son parecidos al trastorno de la personalidad dependiente. Ahora aquí, vamos a preguntar. La pregunta es bien sencilla. ¿Te identificas con el trastorno de la personalidad límite? ¿Eres mecha corta? ¿Eres explosivo? ¿Eres ¿cómo se llama? Impulsivo emocionalmente. O sí o no, ¿verdad? Aquí dice yes o dice no. Así que se los voy a habilitar ahorita para que ustedes empiecen a hacer sus votaciones. Ok. Estamos subiendo ya en participantes, ya tenemos 14. Eso es bastante bueno. 14 de 21, dice aquí, pero nosotros no somos 21, somos 19. Alguien repitió 2 veces. Bueno, el asunto es que tenemos este resultado. Y el resultado dice, mire, un 50%. Se está variando todavía. Vamos a esperar que siga todavía subiendo. Creo que están entrando muy bien ya. Tenemos prácticamente 16 que dicen de que sí, se identifican con la personalidad límite. Y tenemos prácticamente 44% que dice, miren, no, yo no, ¿verdad? Pero el 56% dice sí. Sí me identifico. El 56% dice que sí se identifica y el 44% dice, mire, no, no me identifico con ese tipo de personalidad. O sea, no es, repito, voy diciéndolo varias veces para que la gente no vaya a malinterpretar la cuestión de que es un trastorno, y un trastorno es algo que no sirve, algo que funciona mal. No, puede ser producto de la influencia social negativa o de la influencia social mal orientada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el resultado ya. El 56% dice que sí, se identifica con este tipo de personalidad, y el 44% dice que no se identifica con este tipo de personalidad. Vamos a continuar ahorita. Bien, tenemos otro tipo de personalidad. Es el trastorno de personalidad histriónico, ¿no? Es un trastorno histriónico de la personalidad. Es una afección mental, dice, por la cual las personas actúan de una manera muy emocional o dramática. O sea, pueden ser demasiado emotivos o demasiado dramáticos. Histriónico es aquel que es capaz de hacer reír a la gente y puede mostrar diferentes facciones de su temperamento y de su carácter, como puede ser llorar emociones a la orden del día, ¿no? Llora, se ríe y es capaz de llamar la atención de todo el mundo. Eso es lo que pretende. El histriónico le encanta la atención de todos los demás, que sepan de que él está ahí y robarse el show lo más rápido posible. Este trastorno de personalidad, dice, comienza generalmente al final de la adolescencia, ya cuando ya ha pasado todo ese show del cambio morfológico de la adolescencia, de esos cambios de transformación morfológica en el cual tu cuerpo está cambiando y se ha modificado totalmente.
Entonces comienza también a llamar la atención. El joven en ese momento no habla, sino que grita, llama la atención por todo. Grita, es escandaloso, es alguien que busca la manera de hacerse notar. Y dice, o puede ser que también aparezca un poco, dice, después de cumplir los 20 años, cuando se está reafirmando ya como persona adulta, o sea, está buscando ya, tiene un pie en el lado adolescente y tiene un pie en el lado adulto, entonces quiere que lo traten a veces como adolescente, pero a veces quiere que lo traten como adulto. ¿Verdad? Esa es una de las cuestiones que el trastorno este puede proporcionar. Repito, no son cosas graves, ¿verdad? No son cosas graves. Las causas del trastorno histriónico de la personalidad también se desconocen. ¿Por qué? Porque, como repito yo siempre, son producto de la influencia social y la influencia social nos puede afectar a unos de una manera y a otros de otra manera. Los acontecimientos de la primera infancia y los genes pueden ser los responsables. Mire, ¿cómo fue tu crianza en tu primera infancia? Estamos hablando de 1 a 3 años, ¿verdad? Y también la parte genética, por lo menos, digamos, si mi madre es una mujer dramática para todo, hace un gran show, y mi padre hace un gran show de bravuras y cosas así, pues entonces también viene genéticamente, me lo dieron, ¿no? Se diagnostica, dice, con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Esta es una cuestión porque la mujer es mucho más sensible, más emotiva, pero eso no quiere decir que siempre van a ser, la regla es que las mujeres son las histriónicas y los hombres. No, no, mire, puede ser que haya muchos hombres que no han sido contemplados dentro de este diagnóstico y actúan en forma histriónica. Los síntomas. Las personas con este trastorno histriónico están en la capacidad de desempeñarse a alto nivel, o sea, son personas capaces, pues, y pueden ser exitosos tanto a nivel social como laboral. ¿Ya? Pero, siempre están buscando cómo hacerse notar en medio de todo, ¿verdad? Es aquel que de repente pega gritos y dice y se tira al suelo y se desmaya y llora y hace un montón de piruetas y solo es mates para llamar la atención. Los síntomas, dice, pueden abarcar también actuar o lucir exageradamente seductor. Una persona que se viste bien, que se hace notar dentro de un grupo cualquiera, ¿verdad? Todos llegan en camiseta, en jeans, llegan todos desarrapados, con zapatos viejos y toda cosa, ¿no? Esta persona siempre anda bien nítido y es la persona que se hace notar primero en cualquier lugar. Por eso es que se habla mucho de que hay gente que siempre no pueden salir a la calle si no se pintan o no se arreglan el pelo o no se cambian ropa o no se ponen la mejor ropa que tienen para ir, aunque sea ahí nomás a la tienda, ¿verdad? Dejarse influenciar fácilmente por otras personas también. Ellos son de las personas que siempre están buscando llamar la atención, pero es bien fácil de que otras personas ejerzan algún tipo de influencia para que ellos actúen así. Estar demasiado preocupados por su apariencia física, por eso hablábamos de que se da mucho también en la adolescencia, después de la adolescencia, cuando ya empezamos a buscar que tengamos una definición de nuestro cuerpo, ¿no? El que es chiquito quiere tener unos grandes músculos para que la gente vea que aunque sea chiquito, él es fuerte, ¿no? El que es grandote quiere verse bien, elegante con la ropa que carga. Y el que es gordo quiere verse delgado, el que es delgado quiere verse gordo. El asunto es que están tan preocupados por la apariencia física que andan buscando un tipo de identidad y entonces en todo ese show de buscar la identidad es cuando empiezan a llamar la atención por todos lados a ver dónde pegan. Son exageradamente dramáticos y emocionales. Como les decía, por todo hacen un show, hacen un drama, hacen una gran escandalada de algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? A veces puede creer la gente que a lo mejor lo están matando, pero no le están haciendo nada. Simplemente es un show. También son demasiado sensibles a las críticas de desaprobación. Mire, ellos primeramente quieren ganarse el favor del público, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un artista, por ejemplo, el artista es histriónico, ¿no? Ese es su personaje. El artista es alguien que quiere llamar la atención del público y que quiere tener la aprobación del público, ¿no?
Para un artista, su lado más gratificante es oír el aplauso de las personas que lo están viendo. O también puede ser que al acabárselo, el abucheo de la gente, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el histriónico, ¿no? El histriónico es una persona que es bien sensible a la crítica. Si alguien viene bien nítido y de repente pone un pie dentro de la universidad y se encuentra a alguien que le dice, oh, pero esa camisa no te da con ese pantalón, ya lo mató, ¿verdad? Y se tiene que ir de regreso a su casa, cambiarse, buscar la combinación perfecta para verse bien, ¿verdad? Porque si no, lo van a criticar y él no resiste eso, ¿no? También creer que las relaciones personales son íntimas de lo que realmente no son. Ellos dicen, no, es que yo soy amigo bien personal de fulano, de mengano, de sutano, y generalmente son de personas de alta jerarquía dentro de cualquier lugar y a lo mejor la otra persona ni los conoce, pero a ellos les gusta mucho el hecho de hacerse notar, ¿verdad? Buscan, dice, culpar a otras personas por sus fracasos o decepciones. Siempre, generalmente, el histriónico, como dicen los payasos, los bolos y los niños, dicen la verdad. Entonces, quieras o no, el histriónico nunca va a tener la culpa de nada. Ellos siempre van a buscar a quién echarle el muerto, pero menos ellos, ¿verdad? Ellos no han sido. Los que fueron fulano, mengano, sutana, pero yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo pasando iba. También dice que buscan constantemente la confianza y la aprobación. Como les decía, el histrionismo es prácticamente, también funciona mucho en el teatro, en la comedia, y ellos buscan la aprobación. ¿Cuál es la aprobación? Mire, el aplauso del público. ¿Cuál es el fracaso? El abucheo del público, la desaprobación del público. También dice, tienen una gran necesidad de ser el centro de atención en cualquier lugar. Ellos se vuelven egocéntricos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en casa hablamos de los niños egocéntricos? Los niños egocéntricos son los niños de la casa, ¿no? Donde ellos son los reyes de la casa, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Lo que el niño quiera comer, ¿verdad? Nos vamos ya, sí, cuando el niño diga, ¿verdad? Salimos ya, no, cuando el niño diga, fíjate que el niño quiere regresar, vámonos, ¿verdad? Entonces el niño es el centro de atención en la casa. ¿Qué pasa cuando este niño llega a su primera experiencia en el sistema educativo, en el cual él va al kindergarten y se da cuenta de que hay una gran cantidad de reyes y reinas igual que él, ¿verdad? Hay un montón de egocéntricos que también quieren ser el centro de atención, pero ahí tienen que aprender a no serlo. Entonces, el asunto es eso, ¿no? El egocéntrico quiere ser siempre el centro de atención. También mantienen unos estados emocionales bastante cambiantes que pueden aparecer superficiales a los demás. Si este estaba llorando hace un rato y hoy se está riendo, ¿verdad? No, hombre, si es que este es el que estaba ahí tirado, gritando que le dolía todo, y ahora mira, no tiene nada, ¿verdad? O sea, prácticamente la gente no les cree mucho por la sencilla razón de que ya tienen ese antecedente de que ellos son demasiado dramáticos y demasiado emocionales. Bien, vamos a hacer otra vez la dinámica, ¿verdad? Aquí tenemos, te identificas con el trastorno de personalidad y yo les puse a dos personajes bastante conocidos, ¿verdad? Que es el mismo personaje, ¿no? No sé si lo conocen, se llama Cocolito, ¿no? Cocolito, sí, o Cocolito, no, ¿verdad? Así que ustedes decidan si se identifican con el trastorno de la personalidad histriónica, si ustedes se consideran así, voten sí, ¿verdad? Si ustedes se consideran que no, pues voten no. Entonces se los voy a habilitar en este momento para que ustedes decidan en con cuál, si se identifican con la personalidad histriónica.
Ya tenemos 15 resultados, ¿verdad? Los cuales nos indican pues que un 73% dicen, no, mire, yo no me identifico con la personalidad histriónica, ¿no? Pero hay un 27% que es bastante considerable que dice, sí, yo me identifico con el histriónico, ¿verdad? A mí me gusta llamar la atención, a mí me gusta ser el centro de atención, ¿no? No sé en qué parte puedo ponerme, entonces me pongo que sí, ¿verdad? Porque si yo cumplo con algunos de los requisitos, pues porque me identifico con ellos. Bien, estamos hablando de que el 15% dijo que 15 constituye el 100% y lo estamos catalogando, 16, ya tenemos 16, que dicen que el 75% de los encuestados hablan de que sí se identifican, que no se identifican con la personalidad histriónica, ¿no? Y un 25% lo constituye el otro grupo, ¿no? Que dice, sí, yo me identifico con la personalidad histriónica. Entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros debemos ir conociendo, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y cuáles son las manifestaciones conductuales, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar esto ahorita y vamos a continuar la clase para que nosotros vayamos a otro tipo de personalidad. Bien. Tenemos el trastorno de personalidad narcisista, ¿verdad? Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Mire, ese tipo de personas son aquellas que se sienten superiores a todos y a todo, ¿ya? Son aquellos que se sienten los más guapos del mundo, se sienten los más fuertes del mundo, son aquellos que son el centro de atención en cualquier lugar donde llegan, porque ellos son los que saben. A muchos médicos se les critica que tienen este tipo de personalidad, ¿verdad? Que se sienten más que dioses cuando andan caminando por los hospitales, porque tienen la sabiduría, ¿no? Y tienen el conocimiento, ¿verdad? Entonces, a veces se les critica y se les dice que son el tipo de médico narcisista. Entonces, también con los enfermeros y enfermeros puede pasar eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos que vender una imagen en la cual pues somos las personas más sencillas del mundo, ¿no? Y que somos las personas más accesibles. Una persona narcisista generalmente la gente no se le, no se le acerca mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren llamar esa atención y que la gente los admire por lo que son o por lo que aparentan ser. Bien, dice también que ellos tienen una necesidad bien profunda de atención, o sea, ellos quieren que la gente se fije en ellos. También quieren que la gente los admire, ¿verdad? Y que puchi, que es el doctor fulano de tal, y olvídense, esa es una eminencia, ¿verdad? Y esa es la persona que sabe y entra él como todo un pavo real, ¿no? Entonces, esa es la personalidad narcisista. También ellos tienen muchas relaciones conflictivas por una sencilla razón, porque si ellos no reciben la atención o la admiración de la persona que está con ellos, entonces ellos van a estar en conflicto siempre con esa pareja. También dice, tiene una carencia de empatía por los demás. ¿Qué quiere decir? Mire, no es tan fácil de que él se meta en los zapatos de otra persona. Él tiene sus propios zapatos y sus propios zapatos son los mejores del mundo, ¿no? Que no los puede prestar a nadie porque solo a él se le ven bien. Entonces hay una carencia de empatía por los demás. Lo que la persona con actitud narcisista necesita para cambiar eso, a veces puede ser que inconscientemente yo lo haga, pero que no tenga yo la culpa, sino que también en mi casa me ensalzaron mucho o me criticaron mucho, ¿verdad? Entonces la persona narcisista necesita entrenar mucho lo que es la humildad, ¿verdad? A veces ayudan pequeñas actividades cotidianas en las cuales ellos pueden, por ejemplo, cuando voy que hacemos cola para todo, ¿no? Y yo no voy a hacer cola porque soy fulano de tal, ¿verdad? No, tienen que hacer cola igual que todo, ¿verdad? Tienen que aprender a esperar su turno. También es importante ayudarle a que entienda que la importancia de delegar, ¿verdad? Como ellos se sienten autosuficientes, no les gusta delegar absolutamente nada a las demás personas. Simplemente ellos son los que hacen las cosas porque si ellos no las hacen, no sirven, ¿no? Entonces tienen que aprender a delegar. Y también deben de aprender a reconocer que la otra gente también tiene talentos, tiene habilidades, tiene destrezas, ¿no?
y tiene conocimientos también. Entonces le cuesta, serían prácticamente las cosas que debería de mejorar este tipo de persona. Bien, continuamos entonces. Las causas de este trastorno. El trastorno de personalidad narcisista puede aparecer, dice, y se asocia al entorno, o sea, dónde yo me crié, ¿no? Con quiénes yo me crié, cómo me hicieron creer un montón de cosas, cómo fue mi infancia, cómo fueron las pautas de crianza que utilizaron conmigo y todas esas cuestiones. También hay una parte genética, ¿no? Si mi papá es narcisista y le gusta ser el centro de atención, pues yo voy a copiar ese modelo. Y si mamá lo hace, también, ¿verdad? Y la neurobiología del individuo, o sea, dependiendo si es una persona bastante inestable emocionalmente y además de eso es influenciable, es alguien que va a tener ese tipo de problemas. El primero de estos rasgos tiene que ver con la relación paternal. Yo por eso decía, todo tipo de trastorno de personalidad tiene que ver con la influencia social, tiene que ver con la influencia que se recibió de otras personas. Si fue influencia positiva, si fue influencia bien orientada, si fue influencia totalmente equivocada, desapegada a la realidad. Pues que puede ser que también la influencia que recibió en su crianza, en sus pautas de crianza, lo hayan malcriado. No estoy hablando de que el malcriado es una persona mal hablada, esa es otra cosa, ¿no? El mal criado quiere decir que lo criaron mal, ¿verdad? Que las pautas de crianza que utilizaron no fueron las correctas. O también si fue criticada en exceso, ¿no? Hay padres que creen que el perfeccionamiento, la perfección de sus hijos está en estarlos criticando a cada rato, diciéndoles eso no sirve, volverlo a hacer, terminarlo de nuevo, eso no sirve, lo que se empieza se termina y empiezan una gran de cantaletas que nosotros hemos oído en todas partes, ¿verdad? Y lo hemos vivido también. Algunos nos afectó, otros no, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Por esa razón es que también pueden ser las causas de este tipo de trastorno. Vamos a ver, ¿conocen a este personaje? Que alguien me diga si conoce a este personaje, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo? San Marcos. Ajá, correcto, correcto. Aquí estamos hablando de dos tipos de catardo, ¿verdad? Catardo, ¿cómo era el nombre? Calamardo. Calamardo. Calodardo, así es. ¿Eh? Aquí lo tenemos como él se ve normalmente y aquí es como él se siente cuando su personalidad narcisista, que él se siente el hombre más bello del mundo y cuando la realidad es totalmente diferente. Entonces, aquí vamos a ver si yo también me identifico con este tipo de trastorno de personalidad. Repito, no son graves cosas, son simplemente cuestiones eminentemente de influencia social. ¿Verdad? No son virus, ni bacterias, ni nada por el estilo, ni se pasa con que yo lo tenga, ¿no? Voy a abrírselos en este momento y ustedes hagan su identificación. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad?
Bien, tenemos ahorita ya más o menos el promedio de los que han estado participando, que han sido 16. Me gusta el resultado por una sencilla razón. Acuérdense que su labor como enfermeros, como enfermeras, es una labor de amor, ¿verdad? De ayuda al prójimo, de identificación con el prójimo, y mientras yo más humilde soy, la gente se acerca más a mí, ¿verdad? Y la gente se deja ayudar cuando yo soy humilde. Ahora, cuando yo no soy humilde, la gente no se acerca a mí porque creen que me van a ofender o que me van a insultar o que me van a incomodar. Por lo tanto, mientras más humilde soy yo, pues mejor todavía, ¿no? Porque la gente, el éxito del enfermero o enfermera está en lograr esa buena relación entre el paciente y el enfermero o enfermera. Y me gusta mucho el hecho de que el resultado sea así. El 6% es hasta cierto punto insignificante, ¿no? Prácticamente no es que sea un gran problema, ¿no? No lo es, pero tenemos un 94% de 16 que dice, miren, yo no me identifico con este tipo de personalidad. Ese es un buen resultado, ¿verdad? Ese es un buen resultado. Y es algo que voy a utilizar yo cuando yo ya esté trabajando. Debo de tener mucha humildad. Debo de aprender a saber controlar mis emociones, de saber aprender a darle a la gente el valor que tiene. Ya te hablamos de la corriente humanista en la cual el paciente es el primero que está en el puesto, ¿no? Es el primer centro de atención de toda la atención médica que pueda tener. Por lo tanto, eso me parece bastante bueno, ese resultado. Bien, vamos a continuar. Después de esto tenemos otro tipo de personalidad que es el trastorno de personalidad por evitación. Se caracteriza por una inhibición social. ¿Qué querrá decir eso? Andrea, ¿qué sabes tú de la palabra inhibir? No sé, Lee, cómo evitar algo. Exactamente. La inhibición es eso, ¿no? Yo me abstengo de hacer algo. Tratar la manera de que realmente este tipo de trastorno hace que la gente, permítame, tratar de que la gente prefiere mejor esconderse dentro de el caparazón, como las tortugas, mete las piernas, mete la cabeza, para evitar el tener algún tipo de contacto con los demás, ¿verdad? Prefiero evitar que lamentar, ¿verdad? Así dicen muchos de ellos. Entonces, este tipo de personalidad, este tipo de trastorno se caracteriza por eso, ¿no? En que su principal arma es el evitar o el inhibir el hecho de tener algún tipo de contacto o de roce social, ¿ya? Buscan la manera de no acercarse a nadie para evitar el contacto social. Entonces, también dice, le tienen mucho miedo a los juicios negativos de los demás. Ellos viven mucho del qué dirán, ¿verdad? Si la gente los va a aceptar o los va a rechazar. Ellos sienten de que todos los juicios para con ellos son negativos. Yo no le voy a caer bien a nadie, no me van a dejar entrar porque soy chelito, porque soy negrito, porque soy gordito, porque soy grandote, porque soy chiquito, porque soy blanquito, no importa lo que sea, pero el asunto es que es la misma persona la que se autoelimina, ¿no? Se autoelimina. Entonces busca la manera de cómo mejor evito en meterme en problemas y así mejor no me pasa nada. La persona con trastorno, con este trastorno, es muy tímida, muy sensible a los rechazos y a las críticas de los demás, ¿verdad? Por esta razón tiende a reducir los contactos sociales, aunque en realidad desearía mucho la compañía de los demás, pero se siente mal porque realmente tiene dudas de que va a ser aceptada o va a ser rechazada por parte del grupo social. Generalmente no es capaz de hablar en público, son aquellas personas que no se atreven a hacer una alusión frente a la gente, ¿no? Porque le temen a todas las miradas y a las críticas
y a los pensamientos de las otras gentes se imaginan tantas cosas. Ahorita me están comiendo, me están hartando, me están tragando y me están haciendo pozoles porque a lo mejor no estoy bien vestida y un montón de cosas que pasan por su mente, aunque no sea la realidad, ¿verdad? Ellos no les gusta eso, y si lo hacen es porque realmente las obligan a hacerlas y son capaces de enfatizar mucho su propia modestia. Mire, me van a disculpar, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a hablar en público, pero debido a que es parte del examen que voy a hacer, tengo que hacerlo, ¿verdad? Yo no soy muy amigo andar hablando con público, pero la verdad que tengo que hacerlo y es necesario que lo haga porque si no, no me califican una nota o no había quien más lo hiciera. Entonces me obligaron hasta cierto punto. Ahí viene la modestia, ¿no? A hacer mella de la persona. Es un trastorno que puede evolucionar en una fobia social. ¿Qué es una fobia? Beatriz Mendoza, ¿qué es una fobia para ti? Beatriz Mendoza, ¿estás ahí? Hola, licenciado, es como tener miedo a algo. Es un miedo, pero un miedo muy superior. Andy, ¿qué es fobia para ti? Andy Omar. No está, el Andy Omar se nos fue. Andrea Sofía, ¿qué es una fobia para ti? Es como tenerle un miedo a ciertas cosas. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Cordelia, ¿qué es una fobia para ti? Hola. ¿Qué es una fobia para ti? Tener un temor. Eso. Es un temor totalmente incontrolable. Es algo que no puedo yo controlar bajo ningún punto de vista, aunque yo sé que no me va a pasar nada. Yo le tengo un miedo excesivo a esa cosa o a esa situación. Hay gente que le tiene fobia a hablar en público. ¿Qué quiere decir? Simplemente se quedan paralizados, ¿verdad?, frente a la gente, ¿no? Hay gente que tiene fobia a cualquier animal. Yo puedo ser muy grandote, mido casi 1,70 m, algo así, y le tengo una fobia horrible a los ratones, ¿verdad? Otros le tienen a las culebras, otros le tienen a las arañas, otros le tienen a las cucarachas. O sea, la fobia es un miedo insuperable, es un miedo incontrolable. Y por lo tanto, hay gente que puede llegar a través de este trastorno de evitación a tener un tipo y que le puede evolucionar en una fobia social. O sea, no ser capaz de hacer contacto interpersonal con nadie, ¿verdad? Esa es una fobia social. Los pacientes con trastorno de personalidad por evitación presentan toda una gama de estados disfóricos. ¿Qué quiere decir? Estados de ánimo desagradables con tristeza, ansiedad, irritabilidad, ¿verdad? Ellos viven totalmente en una gran problemática interna, ¿no? Para su abordaje y siguiendo podemos ayudarle a través de una terapia que se llama terapia cognitiva, en la cual pues la terapia cognitiva tiene como base fundamental hacerle ver a la gente su realidad, ¿verdad? Mire, usted no es así, ¿verdad? El asunto es que usted ahorita está irritable por esto y esto y esto, pero usted debería de pensar un poquito de que realmente la gente no le va a hacer nada. Usted no se preocupe por la crítica social, ¿verdad? ¿A usted qué le importa? Usted puede hacer una fiesta en su casa y gastar $100,000 y siempre va a haber alguien que va a decir, ah, pero las Coca-Colas no estaban tan heladas, ¿verdad? Entonces siempre va a haber alguien que va a criticar por algo, ¿verdad? O sea, la terapia cognitiva consiste en eso, ponerle los piecitos en el suelo a la gente, ¿no? Es aconsejable enseñarles a examinar y tolerar cualquier estado de ánimo de este tipo. Ellos tienen que aprender a tener esa tolerancia hacia los demás y saber que los demás van a tener tolerancia con ellos también. También dice que la persona con este tipo de trastorno evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo. Imagínense que usted tuviera este padecimiento de evitación
y usted tiene que trabajar en un hospital donde el personal de enfermeras es casi 1000 enfermeras, hay 200 y pico de médicos y como 500 o 600 enfermos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser usted? Pues? Usted evita, no quiere tener contacto con nadie y además usted es enfermero o enfermera que tiene que tener contacto directo con los pacientes, con los médicos, con los administrativos, con todo el público, con lo que sea. Y si yo le tengo tanto miedo a eso, ¿verdad? Que no puedo estar con solo, entonces quiere decir que mi trabajo ideal sería dentro de una cabina donde yo esté completamente solo, donde no tengo compañeros de trabajo, donde no tengo colegas de trabajo, donde no tengo prácticamente contacto con nadie, ¿verdad? Yo entro a las 7 y salgo a las 4 de la tarde y no hablé ni intercambié palabra con nadie, ¿verdad? Porque como yo, padeciendo este tipo de trastorno de evitación, evito al máximo tener contacto interpersonal con la gente y además de eso le tengo un gran pánico a las críticas, ¿verdad? Y a la desaprobación y al rechazo, ¿verdad? También dices, otro de las características es que se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de ser apreciado. Mire, cuando le tienen tanto pánico al rechazo de las demás personas, que si quieren entablar una nueva relación con otras personas o con una persona en especial, antes de dar un paso debe de estar bien seguro de que realmente no lo van a desaprobar, ¿verdad? Y que lo van a aceptar, ¿verdad? Es una persona muy insegura, con una autoestima bien baja, ¿no? Con un autoconocimiento de sí mismo malísimo. Entonces, todo eso es lo que se tiene que trabajar. Se muestra muy retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le tienen un pánico terrible a que un día hagan un chiste sobre ellos, ¿verdad? Entonces, estas personas son capaces de explotar y simplemente retraerse y no acercarse a nadie más. Le preocupa mucho ser criticado, rechazado en situaciones sociales. Imagínese que usted lo invita a su casa y lo que menos hace es hablar con él, y usted es el único que lo conoce. Esta persona sufriría mucho, ¿no? Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de la falta de adaptación. Ellos no se pueden adaptar a casi nunca a ningún grupo social. Ellos tienen su grupo social ya reducido y son las personas con las que ellos pueden tener algún tipo de contacto, que a veces es obligatorio porque es mi mamá, porque es mi papá, ¿verdad? O porque son mis hermanos. Pero que yo voy a interactuar con otra gente que no conozco es bastante difícil. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, ¿verdad? Y un poco atractivo, tanto personal como físicamente, ¿verdad? Que no se siente atraído ni guapo por nadie, sino que se ve feo, ¿no? Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades. ¿Por qué? Porque no tiene esa autoconcepto de sí mismo, de saber yo puedo, yo lo hago, yo soy capaz. No, simplemente es una persona que no confía ni en él mismo, ¿no? Y toda cuestión que pueda pasar, él siente la necesidad de primero tener esa confianza en sí mismo para poderlo hacer. Si no, todo le va a resultar mal. Vamos a ver ahora quiénes se identifican con este tipo de trastorno, ¿no? Es un trastorno de evitación. Miren las fotografías que les he puesto. Por ejemplo, en los que dicen que sí tienen este trastorno, miren, ustedes pueden ver, hay un círculo bien marcado donde nadie se acerca a la persona que está en el centro, ¿no? Es una persona que trata de evitar el contacto social con cualquier gente. En cambio, aquellos que dicen que no, mire, aquí están en un karaoke, simplemente están cantando, 4 personas, están sonrientes, se sienten agradadas o se sienten bien las unos con los otros. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿te identificas con el trastorno de personalidad por evitación? ¿Sí o no? Ahorita se los habilito.
Bien, ya tenemos un resultado. 15 son los que haría el 100%, y me agrada mucho el hecho de tener este tipo de resultado, de hablar que un 93% dice, no, yo no me identifico por evitación, con el trastorno de personalidad por evitación. Pero un 7% dice, sí, yo me identifico con eso. Bueno, qué bueno es que ese 93% está claro, porque el trabajo que ustedes van a desempeñar el día de mañana tiene que ver mucho con la interrelación social. La interrelación que tienen que tener con otras personas que ni tan siquiera conocen. La interrelación con aquellas personas que ustedes a lo mejor conocen, que son los colegas. La interrelación con aquellas personas que simplemente están ahí y están de paso dentro de lo que es el trabajo donde ustedes están. Entonces, tiene que interactuar con un montón de gente, y que un 93% diga, mire, yo no tengo esos rasgos del trastorno de personalidad por evitación, porque yo sé socializar con la gente. Es bueno por esa razón. Ahora, ¿qué pasa con ese 7%? Puede ser una o dos personas de los que estamos hablando. Ese es el trabajo, la parte débil que debe trabajarse, ¿no? Debo de aprender a saberme autovalorar, a saber que tengo una autoestima que puedo yo mejorar en cualquier momento. Es amarme a mí mismo tal como yo soy, aceptarme a mí mismo tal como yo soy. Hay que trabajar en eso. ¿Por qué razón? Porque ya en el campo de trabajo vas a tener por ley, si no, no vas a poder trabajar. Si imagínate que en vez de ayudar a la gente, te terminan ayudando a ti porque no te integras a nada, entonces sería un gran problema, ¿no? Entonces, repito, todos los trastornos que hemos visto ahorita son de orden social. ¿Qué quiere decir? Son pura influencia social que no fue bien orientada o que no fue bien cimentada. Bien, vamos a borrar esto ahorita y continuamos nuestro trabajo. Luego viene otro tipo de trastorno, es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Esto es lo que se conoce como TOC, ¿verdad? Se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden. Mire, son la gente que tiene este tipo de trastornos son gente que tiene una gran cantidad de manías. Las manías son cuestiones de que la gente necesita hacer. La manía es algo que yo tengo que estar repitiendo a cada momento para sentirme gratificado. En este caso, dice, se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control, sin espacio para la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tener orden, las cosas tienen que estar perfectas, y además de eso yo tengo que tener el control. Y no permiten ni el más mínimo espacio para que esto se rompa. No son flexibles. En última instancia, dice, enlentece o interfiere sobre la realización de las tareas. Hay gente que simplemente, si no se hacen las cosas como ellos dicen, la gente no funciona. No va a funcionar. Tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales, que eso es lo que nosotros le llamamos obsesiones, ¿verdad? Un patrón de pensamientos en los cuales esto es mío y no me lo quita nadie. Y nadie se puede acercar a mis cosas ni puede tocar mis cosas. ¿Por qué? Porque son mías. Y esto no se va a compartir con nadie. Nadie lo debe tocar. Y esto es solo para mí. O sea, es una obsesión, ¿no? Que te hacen tener un comportamiento repetitivo, que son las compulsiones, ¿verdad? Las compulsiones son que yo estoy haciendo este patrón de pensamiento y de miedos irracionales, que son las obsesiones, lo estoy haciendo a cada rato, ¿verdad? Yo estoy acumulando cosas, estoy recogiendo cosas, estoy ordenando cosas. Todo este tipo de situaciones me provocan a mí cierto estado de estrés, ¿verdad? Estas obsesiones y compulsiones también afectan mucho lo que es el estrés de la persona. Acuérdese de que una persona preocupada es una persona estresada, ¿no? Una persona que tiene cambios en su vida es una persona estresada también. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan mucha angustia. Y la angustia es producto del estrés. Las causas no se sabe, hay factores genéticos, sí los hay. Importantes que se implican en su desarrollo, pero en el modo de transmisión es todavía desconocido. Mire,
puede ser, no estamos hablando de que se pasa de persona a persona, pero puede ser que sea también genético, ¿verdad? Puede ser que sea una copia de modelo, ¿verdad? En muchos casos existe un acontecimiento que puede actuar como factor desencadenante del TOC, como las enfermedades, problemas de pareja, el fallecimiento de un ser querido, etc. Algo tiene que detonar esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tenía una muy buena relación con mi madre y pierdo a mi madre, o mi madre se va de casa, o mi madre se separa de mi padre y yo me crío solo, ese rompimiento puede generar en mí en que yo todo lo que tengo lo quiero solo para mí, ¿eh? Que también puede ser de que fallezca un ser querido, ¿no? Muy querido de la persona y se quede solo en el mundo. Entonces también eso hace que cualquier cosa que llega hacia él o hacia ella le pertenece solo a él o solo a ella, ¿no? Es aquellos en las que las parejas llegan a ser parte integral de esa persona. Son mía y no son de nadie más, ¿verdad? Y son capaces hasta de ponerle un código de barras en la espalda para que digan, esto es propiedad de él, ¿verdad? Entonces, son gente que son muy obsesivas y muy aprensivas en sus cosas, ¿verdad? Aunque no hay una cura para este trastorno obsesivo-compulsivo, los tratamientos actuales permiten que la persona con este trastorno controle un poco sus síntomas. ¿Qué quiere decir? Mire, como el alcoholismo, como el tabaquismo, como la drogadicción, que son adicciones, no se curan, ¿no? Simplemente se controlan. Lo mismo pasa con esto. Este trastorno es capaz de controlarse, no de curarse, ¿no? Puede ser que en algún momento dado se repita, ¿no? Un estilo de vida saludable puede ayudar mucho, ¿verdad? A alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, ¿verdad? Y lo que se busca con todo esto es que la persona se empiece aprenda a relajarse y no estar angustiado o estresado, ¿no? Controlar el estrés es otro de los factores. Acuérdese que, repito esto, el estresado es el que tiene estrés, eso es sinónimo de preocupación, ¿verdad? Si una persona preocupada es una persona estresada. Una persona que sufre cambios en su vida es una persona estresada también, ¿no? Entonces, si logra controlar eso y sabe relajarse y tiene una vida bastante aceptable o bastante saludable, entonces puede llegar a controlar este tipo de trastorno. También dice, puede ayudar a combatir este tipo de trastorno el hecho de que ellos aprendan a convivir con otras personas. Bien, con esto yo termino este tema, el tema de los trastornos de personalidad. Espero que hayan quedado bastantes cosas claras y que he tratado de hacérselo lo más fácil y digerible posible, qué es el trastorno y los diferentes trastornos, sus síntomas, sus causas, ¿verdad? Y qué es lo que se ve, ¿verdad? Qué es lo que uno ve, qué conductas adecuadas o inadecuadas uno ve. Para el próximo jueves vamos a tener una evaluación de un cuestionario, el cual ya está en la plataforma, pero va a ser habilitado el día jueves a las 2 de la tarde y se va a cerrar, que quede claro, a las 4 de la tarde. No es algo del otro mundo, simplemente estoy preguntando acerca de los trastornos de personalidad que hemos visto, ¿no? Ese es el tema central del cuestionario. Entonces, por favor, véanse las diapositivas, tanto estas como la que estamos teniendo hoy, como las anteriores, están en la plataforma, véanlas una vez, véanlas otra vez, búsquenle todas las cosas que puedan servirles para estudiar, pero por favor, conozcan lo que son los trastornos. ¿Por qué? Porque de eso se van a topar mucho en su lugar de trabajo, ¿ya? Y eso es una cosa bien fuerte. ¿Por qué lo pongo de las 2 a las 4 de la tarde? Por una sencilla razón. Las preguntas son sencillas y tienen respuestas sencillas, ¿ya? Y yo creo que es suficiente tiempo para eso, ¿ya? Tratemos la manera. Si hay algún tipo de inconveniente que yo me encuentre por ahí, por favor, comuníquenmelo, ¿ya? Mire, licenciado, fíjese que yo no pude hacer esto por esto y esto y esto, porque mi mamá pasó esto y esto y esto y esto. Pero que alguien me diga a mí que simplemente no se acuerda y que se le olvidó, o como hubo alguien por ahí que me dijo, mire, no me percaté. Pero, por Dios, si estamos estudiando, nosotros sabemos que tenemos actividades, que tenemos tareas, que tenemos trabajos,
que tenemos la obligación, porque ese es el trabajo del estudiante, de trabajar en esto. ¿Ya? Y además de eso, a mí me complace mucho cuando yo recibo sus trabajos por una sencilla razón. Yo sé que están metidos en muchos trabajos, pero aún así es bien impresionante cuando yo veo que la gente se ha esmerado por tratar de hacer las cosas bien. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eso va ensalzando lo que se llama la responsabilidad. Y si somos responsables desde ahorita, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos a ser súper responsables. Es bueno vender esa imagen de personalidad a los demás, de que yo soy responsable de lo que hago, ¿no? Que tengo disciplina. Y disciplina no quiere decir que me van a dar par de nalgadas por toda cosa mala que haga y me van a decir que bueno, hijito, por las cosas buenas que haga. No, disciplina es simplemente que todo aquello que yo comienzo, lo voy a terminar. No dejar nada a medio camino. No dejar nada a medias. Así es que si no hay preguntas, si hay alguna pregunta, por favor pueden hacerla ahorita y con mucho gusto voy a tratar de respondérsela. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas al respecto? No, listo, claro. Todo claro como la horchata. Bueno, así estamos bien. Bien, entonces vamos a llegar hasta ahí. Recuerden, el día jueves, ustedes ya tienen, ahí en la plataforma está ya el cuestionario. Ese se va a abrir a las 2 y se va a cerrar a las 4 de la tarde. Si alguien tiene algún problema por X, Y, Z razón, por favor comuníquese conmigo. ¿Ya? Que si yo puedo ayudar, yo ayudo, pero si no puedo ayudar, lo siento. ¿Ya? Pero yo voy a tratar de siempre de buscar que ustedes salgan de la mejor manera posible. Seamos todos felices, tanto ustedes como yo. Así es que vamos a llegar hasta ahí. Cuídense mucho, les deseo una buena tarde. Qué bueno que estuvieron conmigo y eso es bien importante para mí, saber de que ustedes tienen ganas de aprender y yo tengo ganas de enseñar. Y eso nos compaginamos muy bien. ¿Verdad? Así que hasta luego, muchachos, se cuidan mucho, pórtense bien, ¿verdad? Hagan todo lo que dice el Ministerio de Salud, cumplan con todo, ¿verdad? Y traten la manera de siempre mantener ese distanciamiento social, ¿verdad? Como lavarse las manos y estar también sanitizando todo, ¿verdad? Es parte del show de la vida de ahora. Así es que nos veremos hasta la próxima, muchachos. Se cuidan mucho. Adiós, Lick. Chao, Adiós, Lick. chao, chao. Adiós, Liz. Chao, Catherine.